Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar platicando sobre lo que es el análisis de rentabilidad de un proyecto de inversión. Como tú sabes, hemos estado haciendo aquí varios videos en los cuales hemos ido recopilando toda la información para poder generar un análisis de rentabilidad. Entonces, lo que hemos visto básicamente es la inversión inicial, la proyección de ventas, la proyección de costos, el estado de resultados, el flujo de equilibrio, el flujo de efectivo, el punto de equilibrio. Y bueno, este es el último o penúltimo video de esta serie. Aquí vamos a ver lo que es el análisis de rentabilidad. ¿Qué significa análisis de rentabilidad? Bueno, significa saber qué tan viable o rentable es un proyecto de inversión. Y eso pues solamente lo podemos saber haciendo un análisis de todos los datos que hemos estado generando. Así que bueno, veamos si nos deja aquí cerrar esto. Esta es la hojita que hemos estado trabajando, que es la parte de la corrida financiera. Ok, ahí está. A ver si me deja cerrar aquí. Sí, ya me dejó. Ahí está. Y vamos a esconder esto aquí. Listo. Muy bien. Bueno, como saben, bueno, todas las tablitas deben llevar su título, de qué se trata y bueno, ya los datos que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Bueno, tenemos unos ingresos y tenemos unos egresos o costos en los que hemos incurrido. Entonces, los vamos a ordenar de tal forma que nos permita hacer un análisis. Esto que vemos aquí es una estructura típica de un análisis de rentabilidad. Estos datos de ingresos y costos, yo ya los generé desde antes, ¿no? Ya los generé, por ejemplo, los de los ingresos, los generé y luego me los llevé al estado de resultados y luego los usé para el flujo de efectivo. Y entonces ahora del flujo de efectivo los voy a llevar acá al análisis de rentabilidad. Todo ya está vinculado, al igual que los costos, ¿no? Ya los costos los calculé acá, los mandé a estos resultados, a flujo de efectivo, a punto de equilibrio y ahorita lo estoy utilizando aquí en el análisis de rentabilidad. Entonces, bueno, estos datos, si este es el primer video que ven, necesitan ver todos los anteriores para ver cómo hemos llegado a estos datos. Y bueno, vamos a iniciar con este análisis. Lo que vamos a hacer aquí es determinar el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el análisis costo-beneficio y el famoso payback o periodo de recuperación. Yo aquí tengo los ingresos inicio del año cero. Esto que tengo aquí es lo mismo que ya había yo mostrado acá en los flujos de efectivo. Año cero, 1, 2, 3, 4, 5, donde el año cero es mi periodo de inversión inicial y en estos años ya no tengo inversión, ya solamente tengo ingresos y egresos. Entonces, aquí está mi año cero. Este dato lo estoy jalando directamente de acá del flujo de efectivo. Este dato que tengo aquí. Es un costo. Es un costo, bueno, es una salida de dinero en el año cero. Luego en el año 1 tengo un ingreso de 604,000, un egreso de 473,000 y esto me genera un flujo de efectivo. En este caso, a ver, estoy aquí ajustando algunas fórmulas. En este caso, por ejemplo, este es un flujo negativo de menos 349,000 porque es una salida de dinero. Este flujo resulta de la resta de estos dos conceptos, ingresos menos egresos. Y si se dan cuenta, pues es el mismo dato que tengo acá. Son los mismos flujos. ¿Qué vamos a hacer con estos flujos? Bueno, los flujos los voy a actualizar. ¿Qué significa actualizar?
Hay una teoría sobre el dinero o sobre el valor del dinero que nos dice que vale más un peso hoy que un peso dentro de un año. O sea, efectivamente, tú no puedes comprar o no te va a alcanzar para lo mismo si hoy tienes 100 pesos y que con estos 100 pesos puedas comprar una determinada cantidad de cosas y dentro de un año seguramente no te va a alcanzar para lo mismo porque el dinero experimenta una pérdida de valor y generalmente esa pérdida de valor está asociada principalmente a la inflación, ¿no? La inflación es lo que le quita valor al dinero, pero también hay otros factores. Entonces, si por ejemplo yo voy a evaluar mi proyecto a 5 años, entonces yo necesito saber ese dinero que voy a generar en el futuro, cuánto valdría hoy. ¿Sí? Por ejemplo, se asigna una tasa de actualización. Esa tasa de actualización yo la podría poner de irme a la página de Banxico, checar en cuánto está la inflación, anualizada obviamente, y usarla como factor de actualización. Pero también, les digo, hay otras cuestiones que a lo mejor, dependiendo en el negocio en el que estoy, realmente no va a ser un negocio que sea como que para toda la vida, ¿no? Sino que lo tendría yo que estar actualizando. Entonces, mi factor sería más alto. Pero digamos que para fines prácticos y didácticos, podemos establecer como un estándar una tasa de actualización del 10%. Entonces, ¿qué significa? Vamos a suponer que si yo tengo 1,000 pesos, por ejemplo, esos 1,000 pesos dentro de un año, si yo le aplico este 10%, pues tendría yo 900 pesos. En lugar de 1,000 pesos, tendría 900 pesos. Y si traigo un flujo dentro de 2 años, a lo mejor valdría 80 pesos. Entonces, yo los tengo que traer de futuro a presente con un valor actualizado. O sea, si voy a generar 1,000 pesos dentro de 5 años y lo traigo a presente, seguramente me da un valor posiblemente como de 500 pesos, por ejemplo, ¿no? Porque ya lo estoy actualizando. Le estoy quitando lo que les digo, este valor que va perdiendo con el tiempo. Así que bueno, lo que voy a hacer es aplicarles una tasa. Esta tasa ustedes pueden encontrar en internet eh, la fórmula de la BAN, del valor actual neto, y básicamente es la misma. Aquí la estamos poniendo, donde tiene que ver con la parte de la tasa, del periodo, del año 0, 1, 2, 3, etcétera, según el que esté yo manejando. Aquí está desglosada. Y entonces lo que va a hacer es actualizar esos datos. Por ejemplo, aquí 349,000 siguen siendo 349,000 porque es en el mismo año. O sea, esos me los voy a gastar ahorita. Pero, por ejemplo, mis ingresos, acá generé 604,000 y en realidad, con este factor del 10%, en realidad tendría yo 549,000. Y mis egresos, en lugar de ser 473, serían 430. O sea, ya estoy actualizando estos valores. Digamos que son estos mismos datos de acá, pero ya actualizados, ya aplicándoles esta tasa de actualización. Entonces, para calcular la BAN, yo lo que tengo que hacer es sumar todos mis ingresos actualizados y todos mis egresos actualizados, y a esta suma le voy a restar, a esta suma de mis ingresos le voy a restar el total de mis egresos. Entonces, si lo podemos ver aquí en la fórmula, voy a mover este tantito. Al total de ingresos actualizados le quito el total de egresos actualizados y eso es mi BAN. Estamos solamente explicando la fórmula en la que se calcula. Estamos calculando la forma en la que se calcula, todavía no damos la interpretación. Hay otra fórmula de calcular la BAN, es una fórmula bastante sencilla. Yo escribo igual VNA, que es el valor neto actualizado, que es lo mismo que la BAN.
me pide la fórmula, la tasa. Voy a seleccionar esta tasa del 10%. Y luego me pide los valores. En este caso yo voy a seleccionar mis flujos de efectivo, los que no están actualizados obviamente, sin la inversión inicial. Y me dice que trayendo a presente todos estos flujos, este proyecto generó 719,458. Sin embargo, ese es el valor de mis flujos, pero a ese valor yo le tengo que restar la inversión inicial, o sea, cuánto invertí para el negocio. Entonces, bueno, a 719,000 le estoy quitando 349,000 y básicamente con eso lo que estoy haciendo ya es sacar la ganancia, por decirlo de alguna manera, que ahorita vamos a explicar la interpretación. Entonces, bueno, esta es la forma de calcular la VAN. Aquí, bueno, aquí me parece que está mal esto porque aquí tengo un flujo negativo. Y entonces yo le estoy restando este egreso, cuando en realidad este egreso, pues es egreso. O sea, yo lo tengo que sumar como un egreso. Ahí está. Ahí ahora sí me dio. Sí, como lo tenía negativo, me lo restaba. O sea, en lugar de sumarlo como un egreso, me lo restaba. Entonces, bueno, ya aquí lo puse como positivo para que me lo sume todos. Ya me calculó mis egresos totales. Entonces, bueno, esta resta ya me dio 719, menos la inversión inicial, entonces ya me da aquí el total de mi VAN, que son 370,418. Bueno, ahora, ¿qué significa la VAN? Bueno, significa precisamente eso. Tú tienes una inversión inicial y con esa inversión inicial tú generas unos flujos de efectivo. Lo que nos está diciendo la VAN es, bueno, de esos flujos de efectivo que generaste, tráelos a valor presente, todos, súmalos. Entonces, si yo generé, por ejemplo, 1,000 pesos durante cada año, entonces, según yo, tendría 5,000 pesos, ¿no? Pero ya actualizándolos, a lo mejor no son 5,000, sino son 4,500. Bueno, a estos flujos que generaste, réstales la inversión inicial. No, pues mi inversión inicial fue de 2,000 pesos. Ah, bueno, entonces 4,500 menos 2,000, te quedan 2,500. Entonces, en sí, la ganancia de tu proyecto son 2,500 pesos. En este caso son 370,000. El criterio de aceptación de la VAN nos dice que si es mayor que 0, el proyecto se aprueba. ¿Por qué dice que se aprueba? Bueno, porque si es igual a 0 significa que salí a mano, para empezar. No perdí ni gané, aunque en realidad sí gané porque, bueno, generé empleos y aparte mi dinero no perdió valor. Que si me conviene o no me conviene, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero al menos no estoy ni perdiendo ni ganando. Ahora, entre más alta sea mi VAN, obviamente significa que estoy ganando más. Entonces yo les quiero poner aquí un ejemplo y por eso siempre les he comentado la parte de que es importante que estén sus datos actualizados. Yo aquí, por ejemplo, eh, voy a mejorar el precio de venta en planta. Bueno, más bien lo voy a disminuir. Le voy a poner aquí que cada garrafón lo voy a dar a 14 pesos. Entonces, con ese solo movimiento se actualizaron aquí mis datos. Aquí tenía 700 y tantos mil, ¿no? Y aquí ya se actualizó mi VAN. Vamos a ver el ejemplo otra vez. A ver, me dice que tengo una TIR y una VAN 232. Veamos. $370,000, o sea, de 232 pasamos a 370,000. Entonces, básicamente para eso me sirve esto, ¿no? O sea, si yo mejoro mi precio de 14 pesos a 15, estaría yo generando 370,000 pesos. Entonces, estoy invirtiendo 340,000 y con esos 340,000 que estoy invirtiendo, los estoy pagando y aparte estoy generando 370,000
30.418 de ganancia. Entonces, el valor del proyecto es ese, ¿no? El valor actual neto del proyecto son 370.418. Eso es lo que tú ganarías en 5 años si es que sale exitoso el proyecto y con todos estos pronósticos que tienes. Bueno, el segundo indicador es la TIR, que es la tasa interna de retorno. ¿Qué significa la TIR? Bueno, lo que me está diciendo es, con estos 349,000 que tú invertiste, ¿cuánto fuiste capaz de generar? Pero en porcentaje. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto provecho le sacaste a ese dinero? Entonces, la TIR no tiene como que un parámetro de si se acepta o no, sino más bien esta depende del inversionista. Si tú dices, bueno, yo invierto mi dinero en un proyecto, pero mínimo quiero que me dé un rendimiento del 20%. Entonces, bajo ese criterio, este proyecto sí cumple. Pero si tú dices, no, pues somos 2 socios y queremos que mínimo este proyecto nos dé el 40% para tener 20 y 20. Bueno, bajo ese criterio, pues no cumple porque te da un 39%. Vamos a hacer una simulación aquí, ¿no? Vamos a regresarle aquí a 14. Y entonces, aquí mi IVAN se bajó hasta 29, ¿no? Entonces, si tú querías una rentabilidad del 40% y el proyecto te da 29, pues obviamente que no la vas a aprobar. Entonces, este indicador lo que me dice es qué tanto provecho le estás sacando a tu dinero, pero el hecho de que tú apruebes o no el proyecto depende de cuánto estás exigiendo tú o los inversionistas de rentabilidad. ¿Cuándo es aceptable este proyecto? Bueno, fíjese que hay proyectos que dan una TIR como esta muy normal, entre 20 y 30, 40. Creo que eso es como que lo normal de la mayoría de los proyectos. Una TIR más abajo de eso es un proyecto que ya no es tan atractivo. Y una TIR arriba del 50-60%, pues ya nos habla de que es un negociazo, que vale la pena invertir. Pero aquí lo que hay que tener cuidado es que realmente se hayan tomado en cuenta todos los costos, porque a veces no se consideran todos los costos y eso hace que su TIR les dé muy alta, ¿no? Pero no es real. Entonces, procura analizar bien tus datos para que la TIR que obtengas sea coherente. Yo te recomendaría, por ejemplo, ahí que la ajustaras a no más de 50%. O sea, checa bien tus ventas, a lo mejor están muy infladas tus ventas o el precio de venta, o están muy bajos tus costos o no estás considerando tus costos. Un error muy común a veces es de que no se considera, por ejemplo, el total de costo de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a ser el gerente, a veces dicen, no, pues yo no voy a percibir sueldo y no me incluyo. No, tienes que incluir todos los costos. El siguiente parámetro es el costo-beneficio. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es dividir mis ingresos actualizados entre mis egresos actualizados. O sea, cuánto obtuve y cuánto tuve que invertir para obtener esto. Y entonces aquí, este 1.10 lo que significa es que de cada peso que estoy invirtiendo, lo estoy recuperando y aparte estoy ganando 10 centavos. O sea, cuando me da arriba de 1, significa que estoy recuperando lo que invertí, más ese más, bueno, depende de cuánto te dé después del punto, ¿no? Si te da abajo de 1, significa que no estás recuperando ni siquiera tu inversión. O sea, digamos que te diera 0.7, significaría que de cada peso que invertiste, estás recuperando 70 centavos. Entonces, obviamente, entre más alejado esté del 1, por ejemplo, 1.2, 1.3, 1.5, pues obviamente que se vuelve más rentable. Entonces, bueno, aquí me dice que es 1.10 de cada peso que estoy gastando, o de cada peso que invertí, estoy recuperando ese peso más 10 centavos. Aquí le voy a volver a su precio, que son 15. Me voy a regresar acá, el análisis de rentabilidad.
miren, 1.16. De cada peso que invertí, estoy recuperando ese peso más 16 centavos. Y bueno, el último indicador, que es el de payback, lo voy a poner aquí, así, con mayúsculas, payback. O periodo de recuperación. Ahí está, muy bien. Bueno, lo vamos a enseñar de forma didáctica, hay algunas fórmulas para esto, pero bueno, aquí lo vamos a poder ver en la práctica. Yo inicié aquí con una inversión le estoy multiplicando por 1 para que me dé negativo. O bueno, lo puedo hacer de esta manera para que sea más. Ahí está. Aquí me gasté 349,000 en el año 0. Entonces ese fue mi flujo del año 0. En el año 1, a mis ingresos le quité mis egresos y me quedaron 118,000. Con este flujo, yo tengo que ir pagando esta inversión inicial. Entonces, lo que hice, bueno, pues aquí fue sumárselo porque este es negativo. Entonces, si yo le pusiera menos, pues me lo sumaría en lugar de restar, ¿no? Entonces, bueno, estos 18,000 se los abono a estos 349 y todavía debo 230,000. En el año 2 generé 123,000 y con esto estoy pagando estos 230 y todavía debo 107. En el año 3 generé 127,000 y con esto pagué aquí, pagué estos 107 y me quedaron 19. Entonces, mi periodo de recuperación es aquí, en el año 3. Esto lo voy a quitar de aquí. Ajá. Entonces, con esos precios y esas ventas y esos costos, yo recuperaría mi inversión en el tercer año. Pero les digo, pues todo es sujeto a cambio. O sea, por ejemplo, si tú aquí dieras a un precio de 14 pesos tu garrafón de agua, no me daría aquí en el año 3, me daría hasta el año 4. Entonces, bueno, obviamente todo depende de que definas un buen precio, de que hagas bien tus estrategias de venta, de que hagas bien el cálculo de tus costos y que pongas los datos más aterrizados a la realidad posible. Entonces, bueno, yo considero que, por ejemplo, el precio de venta del garrafón de agua, pues sí, generalmente está en 15 pesos en entrega a domicilio. Así que, bueno, así me quedarían mis datos. Aquí tendría yo mi periodo de recuperación en el tercer año. Y bueno, pues básicamente esos serían los indicadores: valor actual neto, tasa interna de retorno, análisis costo-beneficio y periodo de recuperación. Entonces, bueno, con este video vamos a terminar este ciclo de la corrida financiera de un proyecto de inversión, de cómo se evalúa. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video, que es el de análisis de sensibilidad. Pero bueno, la mayor parte de los proyectos que nos piden comúnmente llegan hasta aquí, hasta el análisis de rentabilidad. Entonces creo que con eso puedes sacar muy bien adelante tu compromiso. Así que bueno, muchísimas gracias. No me despido, quedamos a tus órdenes.